Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Buenos días, Antonio Rubén. Un gran saludo a La Razón. Y bueno, definitivamente estamos ante una situación, podríamos decir, un poco sui generis, porque evidentemente creo que es la primera vez, ¿no?, que escuchamos hablar de una huelga, de un paro de 96 horas. Básicamente son 4 días, ¿no? Bueno, en este sentido, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, el 30 de mayo ya hemos tenido una primera reunión de acercamiento con la Federación Sindical de Médicos y ramas afines de la Caja Nacional de Salud. Hay que aclarar que la huelga es del personal profesional, no es de los trabajadores administrativos, ¿no? Entonces, es importante acá establecer que se han fijado con ellos mismos 5 puntos de análisis técnico, de mesas técnicas en las cuales pudiéramos ir abordando la problemática que ellos plantean. Sin embargo, ellos se han empecinado en una posición política, así es, una posición política de desestabilización de la caja, en el sentido de querer la destitución, poner como condición la destitución del gerente para cualquier tipo de negociación. En este sentido, les hemos demostrado que ellos no tienen competencia para solicitar aquello, porque el sindicato tiene pues como función principal defender los derechos de sus sindicalizados, ¿verdad? Y bueno, está medio raro, o sea, que ellos quieran hacer cogestión institucional, o sea, la Caja no es una institución donde hay cogobierno, ¿no? O sea, no hay instancias de cogobierno, por lo tanto, no es posible aquello, ¿no? Entonces, creemos que es una posición política y, bueno, esperamos que ellos dejen de lado esa posición política y puedan asistir al diálogo. Rubén, ahora ellos se piden la destitución del gerente, el señor Claure, si no me equivoco. ¿Con qué argumentos? ¿Qué le dicen a usted o qué han presentado hasta el momento? Miren, por ejemplo, dicen que no hay un plan institucional, o sea, que la Caja no tiene plan. Eso es una absoluta falacia porque la Caja tiene un plan estratégico institucional que tiene una duración de 5 años, donde se definen de una manera prospectiva los objetivos institucionales y las metas institucionales. Entonces, no es una institución que está caminando a la deriva. Segundo, todas las instituciones tienen una planificación operativa anual, es decir, se definen los objetivos estratégicos de gestión y se planifican las metas, las actividades y obviamente se asigna un presupuesto. Entonces, es muy importante establecer aquello. El gerente ha estado en las últimas semanas difundiendo los elementos centrales del plan operativo anual de la gestión 2024 y ellos lo interpretan como que si recién estuviera teniendo un plan. Entonces, como le digo, ¿no? De pronto ese, por ejemplo, es un argumento que se cae prácticamente de una manera rápida. Y bueno, pero ellos no quieren reconocer aquello, ¿no? El segundo tema, digamos, que es, por ejemplo, importante analizar es el tema de la institucionalización. Ellos han hecho observaciones al reglamento de institucionalización que creemos que son pertinentes, que se lo pueden incorporar, ¿no? Por otro lado, han hecho denuncias en el sentido de que hubiera algunos procesos de licitación que no han sido transparentes. La ASUS ya ha iniciado el proceso de auditoría y de revisión de todos estos procesos que han denunciado, de manera de identificar primero si la denuncia es correcta o no, porque usted sabe que las denuncias son básicamente se hacen en base a indicios. Nosotros tenemos que buscar las pruebas en relación a cómo se ha desarrollado el proceso. En segunda instancia, una vez que tengamos ya la auditoría finalizada, vamos a tener la oportunidad de identificar los responsables y los participantes de los procesos, porque un proceso de licitación no lo realiza pues el gerente. Hay todo un equipo administrativo técnico que lo desarrolla, ¿no? Entonces, acá es, digamos, un poco fuera de lugar echarle la culpa solo al gerente del proceso. Hay todo un equipo de gente que participa y que si han, como les decía, cometido algún delito o algún error, se va a identificar y se va a sancionar de acuerdo al grado de responsabilidad. Entonces, todos esos elementos se les ha explicado a los compañeros de FESIMRAS, pero como les digo, ¿no? Ellos circunscriben su reclamo, o sea, da la impresión que todo lo que han ido denunciando es solamente un pretexto y querer la destitución inmediata del gerente, y obviamente eso lo interpretamos como una posición política de desestabilizar la gestión.
Rubén, ya la semana pasada, hace 2 semanas, hubo intento de diálogo propiciado por la ASUS, incluso por unas demandas específicas como la falta de medicamentos, la provisión de medicamentos. ¿Hasta qué punto llegó el diálogo? ¿Por qué no se agotó el diálogo? Y ahora se anuncia por parte de los trabajadores este paro de 96 horas. Bueno, como les decía, la posición que ellos plantean es una posición absolutamente política, porque tenemos que identificar causales de destitución. Ese es el meollo, vamos a decir así, del asunto. El que el doctor del barco haya decidido que el gerente se va, esa no es causal de destitución. O sea, el doctor del barco puede decidir muchas cosas. Está bien, me parece bien, pero la Caja es una institución, tiene una institucionalidad y hay un procedimiento de destitución. Entonces, si ellos mantienen esa posición caprichosa y política, porque además hemos estado viendo en sus movilizaciones que están participando ex dignatarios de Estado del gobierno de facto, entonces eso nos hace pensar que definitivamente el propósito va más allá solo de la destitución o del tema institucional, sino un poco va más allá en el ámbito político que, bueno, muchos sectores han querido convulsionar en estos tiempos, ¿no? ¿A qué personas nos estamos refiriendo, Rubén, que estarían en las movilizaciones? Ex autoridades, nos dice, del anterior gobierno. Por ejemplo, el doctor Virgües, viceministro de Salud del gobierno de facto de Yanine Áñez, ha estado encabezando las movilizaciones en Santa Cruz. Él ha estado en primera fila y evidentemente está organizando toda la movilización allá en Santa Cruz. Entonces, como le decía, ¿no? De pronto, eso nos muestra que acá hay un interés mayor que solo el tema institucional. Es un tema de alguna manera defenestrar a la institución y obviamente de estabilizarla, ¿no? Porque fíjese, en los últimos tiempos, desde el año 2021, hemos tenido 4 gerentes en la institución. O sea, está complicado, digamos, para cualquier persona, para cualquier autoridad, ordenar, digamos, toda una institución tan grande como es la Caja en un tiempo corto, ¿verdad? Ha estado la doctora Gallegos, ha estado el doctor Tejerina, ha estado el doctor Martínez y ahora está el doctor Claure. Entonces, yo creo que una gestión de trabajo mínimo debería durar entre 3 a 5 años para poder mostrar un poco de resultados, ¿no? Porque siempre es complicado, cualquier institución es compleja, no es sencillo, digamos, empezar un proceso de trabajo y bien uno se posesiona, ¿verdad? Uno tiene que, de alguna manera, conocer a profundidad algunos aspectos y obviamente eso toma tu tiempo, independientemente de cuál fuera la calificación de la persona que se hace cargo, ¿no? Entre las personas que hemos mencionado, hemos tenido gente que tenía un posgrado, incluso un nivel de doctorado, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso no ha sido suficiente para manejar la institución, ¿no? Entonces, creemos que en este caso, por lo menos, lo que nosotros hemos ido viendo es que se está trabajando técnicamente y bueno, obviamente hay que evaluar ese trabajo técnico y esa evaluación es la que tenemos que hacer conjuntamente con el FESIMPRAS, no es nada más, como le decía, un tema de capricho o decisión personal, tiene que ser una decisión institucional. Ahora, en el caso de estos 4 gerentes destituidos, seguramente hay un denominador común, que sepamos siempre el sindicato o el FESIMPRAS ha tenido fuerte presión respecto a la gestión de la gerencia de la Caja. ¿Podría contarnos los casos, cierto? ¿Es la hipótesis de que estos gerentes también salieron por presión? Bueno, no ha habido presión, o sea, no ha habido presión política como en el caso actual. Por ejemplo, en el tema de... No me gustaría tal vez mencionar nombres. ¿Ya? Sin embargo, en algún caso, por ejemplo, ha habido muy baja ejecución presupuestaria. Prácticamente estábamos ya con 10 meses de gestión y la ejecución era menor al 30%. Por lo tanto, eso sí muestra ineficiencia, ¿verdad? O sea, es una gestión que no va a mostrar ningún resultado llegando hasta el final del año. Y entonces, esa, por ejemplo, ha sido una causal de destitución de uno de los gerentes. La otra ha sido igual la falta de medicamentos. Teníamos una provisión menor al 40% y en un tiempo de casi 10 meses no se logró revertir ese proceso, a pesar de que incluso en la ASUS hemos tenido reuniones, hemos generado los mecanismos probables para la solución del problema, pero no se los ha ejecutado, ¿no? Entonces, obviamente ahí tú ves que no hay voluntad, digamos, de cambiar o voluntad de avanzar. Entonces, esos elementos han ido generando
las acciones para los cambios. O sea, es, digamos, importante ver eso, ¿no? No ha sido, digamos, cambios políticos, sino han sido cambios sustentados en evaluación de la gestión y evaluación de los procesos técnicos e institucionales. Ahora, la provisión de, perdón, dale, Antonio, dale. ahora la provisión de medicamentos es otro de los problemas. ¿Qué está haciendo la ASUS para supervisar este ítem también dentro de los servicios de las cajas? Bueno, hemos estado verificando de manera directa, porque la ASUS hace su trabajo a través de los informes que nos presenta, pero también vamos a verificar de una manera directa cómo está el tema de los medicamentos. Y en el tema de la Caja Nacional hemos ido viendo que hay una evolución positiva. En marzo se tenía un 77% de provisión, de cobertura de medicamentos, y ya para junio el porcentaje es mayor al 90%. Entonces eso significa que ha estado evolucionando positivamente. Sin embargo, hay un 10% de ítems que evidentemente son los que llamamos de alta rotación, que siempre faltan. O sea, por ejemplo, estamos ingresando a la época invernal, a la época de frío, y un medicamento que se utiliza en gran proporción son los antibióticos, por ejemplo, antibióticos, analgésicos. Entonces, eso hace, digamos, que, qué sé yo, la previsión era que utilice 100 unidades de un determinado antibiótico, pero la demanda, digamos, por el tema de los resfríos y todo aquello, aumenta a 1000 de un día para otro. Entonces, eso hace que falten algunos medicamentos. Sin embargo, se han habilitado fondos rotativos a nivel de los establecimientos de salud que deberían ser ejecutados. Entonces, ahí estamos viendo una falla. Nosotros como ASUS vamos a investigar las causas de por qué no se están haciendo las compras locales, porque definitivamente no debería haber, digamos, esa falencia en el nivel local. Para explicarles un poco de una manera grosera, se hacen compras a nivel nacional, se hacen compras a nivel departamental y a nivel del establecimiento de salud. Entonces, si se aplicaran adecuadamente estos mecanismos, pues no debería faltar. Entonces, estamos viendo que el nivel local está fallando y ahí es donde hay que hacer ajustes también. Ahora, Rubén, ¿en qué estado está el diálogo? ¿Está muerto definitivamente? ¿No hay más acercamientos? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo se va a hacer de aquí en adelante para tratar de evitar esta medida de un paro de más de 90 horas? ¿Cómo se puede o cómo se va a encarar esto, Rubén? En el transcurso de la mañana, a primera hora de la mañana, va a llegar una nota al FESIMPLAS, invitándolo nuevamente a la mesa del diálogo. Estamos esperando que esta vez podamos tener éxito, pero a partir de hoy, todos los días van a llegar notas a FESIMPLAS solicitando el diálogo. Esto fundamentalmente en el sentido de demostrar nuestra voluntad y fundamentalmente demostrar que el diálogo es la única vía para solucionar los problemas. O sea, a través del diálogo vamos a llegar a conclusiones las cuales van a seguramente definir algún tipo de posiciones y decisiones. Entonces, creo que es importante el diálogo, no tenemos otra alternativa. Yo no veo otra alternativa. Y además, lo segundo, el diálogo, si fracasa el diálogo, obviamente, seguramente va a haber gente que va a ir a la huelga. Nada más mencionar que la huelga ha tenido un grado de aceptación muy pequeño en el personal médico. Más del 80% del personal médico y profesional ha estado trabajando regularmente y solamente el 20% ha acatado el paro, y ese 20% que ha acatado el paro, pues lamentablemente vamos a tener que sancionarlos, ¿no? Y la Ley General del Trabajo y todas las normas, el reglamento interno del personal, establece que persona que falta a su trabajo, pues tiene que ser descontada, ¿no? Entonces, se van a aplicar las medidas correctivas necesarias para ello, ¿no? Estamos hablando del último paro que hicieron los médicos. ¿Es evaluación, Rubén? Exactamente, en el 72 horas fue ese Sí. el comportamiento. Perfecto, Rubén. Y ahora uno dice, bueno, vamos al diálogo, llamamos al diálogo, pero cuando hay posiciones cerradas es un poco complicada. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda, digamos, ceder un poco en esta petición que están haciendo los profesionales médicos de restituir al gerente de la caja, o definitivamente ustedes van a estar en eso firmes, Rubén? Bueno, pienso que tenemos que respetar la institucionalidad de la caja. Uh-huh. O sea, no podemos ceder a caprichos de nadie, porque esto es un capricho, definitivamente es un capricho, y él se había dicho, es una posición política caprichosa, ¿no? Que
como le digo, ¿no? El doctor del Barco, a quien aprecio mucho, es una persona, digamos, que tiene una trayectoria institucional, pero él no tiene ninguna autoridad para decidir la destitución de nadie. O sea, él es secretario general de un sindicato que tiene funciones específicas, ¿no? Entonces, creo que acá lo que tenemos que fundamentalmente estar del lado de la normativa, estar del lado legal de las cosas, no hacer las cosas arbitrariamente. No vamos a solucionar un error con otro error, ¿verdad? Entonces creo que es importante acá ser racionales, o sea, entrar en una racionalidad que todo profesional debe tener e ir analizando las cosas desde un punto de vista racional. O sea, a partir de esa racionalidad es donde vamos a lograr las soluciones y lo fundamental es el interés que ellos han dicho varias veces y lo repiten, es que la caja avance, ¿verdad? Institucionalmente. Y el avance de la caja no lo hace una persona, o sea, no lo hace un gerente, lo hace todo un equipo de personas, empezando por los médicos, licenciados en enfermería, bioquímicos, que son una, un recurso humano muy, muy importante para la institución. Si todos ellos hicieran su trabajo de manera adecuada, si todos ellos hicieran su trabajo de una manera coordinada, yo creo que la caja avanzaría mucho. Quien maltrata a un paciente no es el gerente, lo maltrata un médico de base que está en algún servicio y por alguna razón, digamos, maltrata a los pacientes. Quien difiere sin motivo las cirugías y luego direcciona, digamos, al paciente a irse a una clínica particular, es un médico de la caja, es un médico de base. Entonces, allí es donde tenemos que incidir, o sea, la institución va a mejorar en la medida en que mejoremos todos los recursos humanos y todos nos pongamos como una firme voluntad el trabajar por la institución. Entonces yo creo que ese es el elemento fundamental de discusión. O sea, aquí una sola persona no va a solucionar el problema, como el dicho que dice, ¿no? Hay un dicho que yo a veces lo repito mucho, que es una golondrina no hace verano. O sea, aquí el cambio del gerente no va a solucionar nada, sino puede incluso que empeoren las cosas, ¿no? Entonces, realmente nos preocupa la posición del FESIMBRAS y bueno, esperamos, como le digo, vamos a insistir en el diálogo porque es la única manera, o sea, no, yo no veo otra manera. Y si el diálogo en algún momento dado, en función de las conclusiones que saquemos, dice algo, pues en ese caso, pues tendremos que tomar los pasos pertinentes, ¿no? Pero por lo menos de momento, insistimos en el diálogo en base a los 5 puntos que hemos quedado con ellos.